Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, que sacudirá los cimientos de la Bombonera y que, te lo podemos confirmar, está a un paso de ser la verdad más cruda y sin filtro. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más dura, esa que no te la regalan en ningún lado, con la emoción que vos buscás. Sin vueltas, sin eufemismos, con la posta en la mano. Porque mientras todo el mundo se peleaba por rumores, por nombres que parecían imposibles, por negociaciones que nunca llegaban a buen puerto, el genio silencioso de Juan Román Riquelme estaba cocinando el bombazo más grande de los últimos años. La jugada que va a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque el regreso del hijo pródigo, el delantero que se metió en el corazón de la gente con su garra, su potencia y su gol, es un hecho. Un hecho que ya no es un rumor, es una realidad. El regreso de Jonathan Calleri. La noticia que se filtra ahora, la que explotará las redes y que va a generar un debate infernal en cada rincón del país, es que Román no solo está pensando en un refuerzo para la delantera, no solo quiere un 9 de jerarquía, no, Román está planeando el regreso de un símbolo, de un delantero que es sinónimo de entrega, de sacrificio y de goles. Calleri, el pibe que se fue de Boca para hacer carrera en Europa, que triunfó en el viejo continente y que ahora, según nuestras fuentes más confiables, está desesperado por regresar a su casa. La noticia es tan audaz, tan brutal, que en un principio, los más incrédulos van a decir que es humo, que es una locura, pero nosotros te podemos confirmar que no, que esto es la posta, que esta es la verdad que Román tenía guardada bajo 7 llaves, el plan secreto que nadie vio venir, la ingeniería de un regreso soñado, el plan de Román para Calleri. Y aquí es donde todo cambió, porque si bien el nombre de Calleri siempre fue un anhelo para el hincha de Boca, la realidad es que su situación económica en Europa, su sueldo, sus cláusulas, siempre lo hicieron ver como un sueño inalcanzable, como una utopía. Pero Román, que está en otro juego, en otra dimensión, tiene un plan. Un plan financiero, un plan deportivo, un plan táctico. La jugada de Román es tan audaz que no se limita solo a la negociación con el club de Calleri. También se limita a la negociación con el propio jugador. Una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló los detalles exactos de la oferta que Boca le hizo llegar a Calleri. Un contrato de élite, un contrato que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertirá en el 9 mejor pagado del fútbol argentino. Pero lo más fuerte llegó cuando, el pibe, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Román de que venga, no dudó un segundo en aceptar. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a Román que si él quería, él volvía, sin importar el dinero, y que la negociación se centró en un solo punto, cuándo y cómo se podría concretar su regreso. Y aquí es donde la jugada de Riquelme es maestra. Porque la negociación con el club de Calleri es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar el total de la cláusula de rescisión del pibe, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase de Calleri, un porcentaje que se adapte a su presupuesto, y dejarle al club europeo un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Calleri es el 9 que le falta a Boca? El rompecabezas táctico, el lugar de Calleri en el equipo. Pero el bombazo de Calleri no termina ahí. El dilema que se debate en cada mesa, en cada rincón, es, ¿cómo va a encajar Calleri en el equipo de Boca? ¿Cómo va a jugar con Edinson Cavani? Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el plan de Riquelme con Calleri es mucho más profundo que un simple refuerzo. La idea de Román es que el pibe sea el socio perfecto para Cavani, el doble 9 que le dé a Boca la jerarquía y la pegada que necesita para ganar la Copa. Muchos aseguran que, con la llegada de Calleri, la delantera de Boca se convertiría en un verdadero monstruo, en una muralla ofensiva imposible de parar, y que le daría al equipo la solidez que necesita para la Copa. Pero el plan de Román no termina ahí. La idea es que Calleri, con su garra, su potencia y su pegada, sea el goleador que le dé a Boca la tranquilidad que necesita, el hombre que resuelva los partidos difíciles, el que levante a la gente en cada partido. ¿Y qué decir del dilema del vestuario? Porque la llegada de Calleri generaría una verdadera purga. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de Calleri, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular.
Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de Cagliari, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Cagliari, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a venir, la hinchada lo ama y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opinión del club europeo, que es una fuerza que puede mover montañas, que puede influir en las decisiones, que puede cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a Cagliari, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara: si Boca logra traer a Cagliari, al mediocampista que la rompe y al delantero que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a la oferta por un jugador, la decisión de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Y cuando pensabas que el bombazo de Jonathan Cagliari lo había revelado todo, cuando ya tenías la cabeza hecha un lío con la noticia, el secreto que nadie se animó a susurrar, la jugada oculta de Juan Román Riquelme que se cocinó en los pasillos más profundos de la Bombonera y que ahora sí, se está filtrando a la luz. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de esta historia, el capítulo que faltaba, el que revela la posta más cruda, esa que nadie se atrevió a contar. Con la emoción que vos buscás. Sin vueltas, sin eufemismos, con la posta en la mano. Si la noticia de la posible vuelta de Cagliari te pareció una locura, si no podías creer que Román estuviera detrás de un jugador de ese calibre, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora te va a volar la cabeza. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. El regreso del pibe que se fue de Boca para hacer carrera en Europa, que triunfó en el viejo continente y que ahora, según nuestras fuentes más confiables, está a un paso de regresar. La noticia es tan audaz, tan brutal, que en un principio, los más incrédulos van a decir que es humo, que es una locura, pero nosotros te podemos confirmar que no. Que esto es la posta. Que esta es la verdad que Román tenía guardada bajo 7 llaves, el plan secreto que nadie vio venir. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. El rompecabezas financiero, la jugada oculta de Román. Pero aquí es donde todo cambió, porque si bien el nombre de Cagliari siempre fue un anhelo para el hincha de Boca, la realidad es que su situación económica en Europa, su sueldo, sus cláusulas, siempre lo hicieron ver como un sueño inalcanzable, como una utopía. Pero Román, que está en otro juego, en otra dimensión, tiene un plan. Un plan financiero, un plan deportivo, un plan táctico. La jugada de Román es tan audaz que no se limita solo a la negociación con el club de Cagliari. También se limita a la negociación con el propio jugador. Muchos aseguran que el pibe le dijo a Román que si él quería, él volvía, sin importar el dinero, y que la negociación se centró en un solo punto: cuándo y cómo se podría concretar su regreso. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló los detalles exactos de la oferta que Boca le hizo llegar a Cagliari. Un contrato de élite, un contrato que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertirá en el 9 mejor pagado del fútbol argentino. Una oferta que, si bien es en un solo pago, tiene cláusulas que le darían al club europeo una porción de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Pero la gran pregunta que se hacen todos en el mundo Boca, el dilema que se debate en cada mesa, en cada rincón, es: ¿cómo va a encajar Cagliari en el equipo de Boca? ¿Cómo va a jugar con Edinson Cavani? Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el plan de Riquelme con Cagliari es mucho más profundo que un simple refuerzo. La idea de Román es que el pibe sea el socio perfecto para Cavani, el doble 9 que le dé a Boca la jerarquía y la pegada que necesita para ganar la Copa.
Muchos aseguran que, con la llegada de Cagliari, la delantera de Boca se convertiría en un verdadero monstruo, en una muralla ofensiva imposible de parar, y que le daría al equipo la solidez que necesita para la Copa. Pero el plan de Román no termina ahí. La idea es que Cagliari, con su garra, su potencia y su pegada, sea el goleador que le dé a Boca la tranquilidad que necesita, el hombre que resuelva los partidos difíciles, el que levante a la gente en cada partido. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Cagliari es el 9 que le falta a Boca? El dilema del vestuario, la purga que se viene. ¿Y qué decir del dilema del vestuario? Porque la llegada de Cagliari generaría una verdadera purga. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de Cagliari, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de Cagliari, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? La purga es inminente. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Román, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Cagliari, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a venir, la hinchada lo ama y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opinión del club europeo, que es una fuerza que puede mover montañas, que puede influir en las decisiones, que puede cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a Cagliari, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a Cagliari, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a la oferta por un jugador, la decisión de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Román podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la jerarquía confirmada de Jonathan Cagliari y el sueño cumplido de la gente? ¿O del lado de los que aún no se animan a creer en este bombazo? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes, que sacudirá los cimientos de la Bombonera y que, te lo podemos confirmar, está a un paso de ser la verdad más cruda y sin filtro. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más dura, esa que no te la regalan en ningún lado, con la emoción que vos buscás. Sin vueltas, sin eufemismos, con la posta en la mano. Porque mientras todo el mundo se peleaba por rumores, por nombres que parecían imposibles, por negociaciones que nunca llegaban a buen puerto, el genio silencioso de Juan Román Riquelme estaba cocinando el bombazo más grande de los últimos años. La jugada que va a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque el regreso del hijo pródigo, el delantero que se metió en el corazón de la gente con su garra, su potencia y su gol, es un hecho. Un hecho que ya no es un rumor, es una realidad. El regreso de Jonathan Cagliari. La noticia que se filtra ahora, la que explotará las redes y que va a generar un debate infernal en cada rincón del país, es que Román no solo está pensando en un refuerzo para la delantera, no solo quiere un 9 de jerarquía, no, Román está planeando el regreso de un símbolo, de un delantero que es sinónimo de entrega, de sacrificio y de goles. Cagliari. El pibe que se fue de Boca para hacer carrera en Europa, que triunfó en el viejo continente y que ahora, según nuestras fuentes más confiables, está desesperado por regresar a su casa. La noticia es tan audaz,
tan brutal, que en un principio, los más incrédulos van a decir que es humo, que es una locura, pero nosotros te podemos confirmar que no. Que esto es la posta. Que esta es la verdad que Román tenía guardada bajo 7 llaves, el plan secreto que nadie vio venir. La ingeniería de un regreso soñado. El plan de Román para Cagliari. Y aquí es donde todo cambió, porque si bien el nombre de Cagliari siempre fue un anhelo para el hincha de Boca, la realidad es que su situación económica en Europa, su sueldo, sus cláusulas, siempre lo hicieron ver como un sueño inalcanzable, como una utopía. Pero Román, que está en otro juego, en otra dimensión, tiene un plan. Un plan financiero, un plan deportivo, un plan táctico. La jugada de Román es tan audaz que no se limita solo a la negociación con el club de Cagliari. También se limita a la negociación con el propio jugador. Una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló los detalles exactos de la oferta que Boca le hizo llegar a Cagliari. Un contrato de élite, un contrato que rompe todos los esquemas, un contrato que lo convertirá en el 9 mejor pagado del fútbol argentino. Pero lo más fuerte llegó cuando, el pibe, por su amor a la camiseta, por el clamor de la gente, por el deseo de Román de que venga, no dudó un segundo en aceptar. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a Román que si él quería, él volvía, sin importar el dinero, y que la negociación se centró en un solo punto, cuándo y cómo se podría concretar su regreso. Y aquí es donde la jugada de Riquelme es maestra. Porque la negociación con el club de Cagliari es una jugada de ajedrez, un movimiento estratégico. Boca no va a pagar el total de la cláusula de rescisión del pibe, porque no tiene que hacerlo. El plan de Román es hacer una jugada que beneficie a todos, una jugada win-win. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase de Cagliari, un porcentaje que se adapte a su presupuesto, y dejarle al club europeo un porcentaje de una futura venta. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Cagliari es el 9 que le falta a Boca? El rompecabezas táctico, el lugar de Cagliari en el equipo. Pero el bombazo de Cagliari no termina ahí. El dilema que se debate en cada mesa, en cada rincón, es ¿cómo va a encajar Cagliari en el equipo de Boca? ¿Cómo va a jugar con Edinson Cavani? Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el plan de Riquelme con Cagliari es mucho más profundo que un simple refuerzo. La idea de Román es que el pibe sea el socio perfecto para Cavani, el doble 9 que le dé a Boca la jerarquía y la pegada que necesita para ganar la Copa. Muchos aseguran que, con la llegada de Cagliari, la delantera de Boca se convertiría en un verdadero monstruo, en una muralla ofensiva imposible de parar, y que le daría al equipo la solidez que necesita para la Copa. Pero el plan de Román no termina ahí. La idea es que Cagliari, con su garra, su potencia y su pegada, sea el goleador que le dé a Boca la tranquilidad que necesita, el hombre que resuelva los partidos difíciles, el que levante a la gente en cada partido. ¿Y qué decir del dilema del vestuario? Porque la llegada de Cagliari generaría una verdadera purga. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de Cagliari, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Jugadores como Edinson Cavani, que tiene un contrato de élite, podría tener un socio que le ponga presión. ¿Y qué decir de Darío Benedetto, que sin lugar a dudas, con la llegada de Cagliari, quedaría relegado y sin lugar en el equipo titular? Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Cagliari, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. El jugador está dispuesto a venir, la hinchada lo ama y la dirigencia tiene la plata para traerlo. Por el otro, tiene la opinión del club europeo, que es una fuerza que puede mover montañas, que puede influir en las decisiones, que puede cambiar el curso de la historia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a Cagliari, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a Cagliari, al mediocampista que la rompe y al delantero que tiene magia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a dos jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total,
Y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a la oferta por un jugador, la decisión de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin.